Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Hola hermanos, el día de hoy, 11 de mayo del 2020, es lunes de la quinta semana del tiempo de la Pascua. ¿Van a escuchar ya? Vamos a empezar a escuchar ya en el Evangelio el anuncio del Espíritu Santo. Ya empieza a apuntar todo pues, lo que quedará de este resto de la Pascua, con la mirada puesta en Pentecostés, y el Señor hoy nos lo anuncia, el envío del Espíritu Santo. Uno quien estuvo muy lleno del Espíritu Santo fue San Francisco de Jerónimo. Muy poco conocido, fíjense, es un santo jesuita nacido en 1642 y muerto un 11 de mayo de 1716 en Nápoles. Van a decir, bueno, pero es un excelente predicador. Miren, más que excelente predicador, tuvo mucha oposición, pero muy simpático, y a mí por eso siempre me llama la atención. Me acuerdo hace algún tiempo leyendo un poco de la biografía de él. Es que imagínense ustedes, en su tiempo, o sea, estamos hablando, pónganle, inicios del siglo XVIII, cuando él muere, pues es una época complicadísima, sin duda, para Italia, porque no existe Italia. Recuérdense que son los reinos en ese momento. La unificación de Italia va a ser hasta 1870. Entonces estamos en el reino de Nápoles. Y había mucha oposición a la iglesia y mucha oposición a los jesuitas, que de hecho, pues, hombre, 50 años más tarde van a terminar siendo suprimidos, van a desaparecer. Pero fíjense el detalle. Era tan excelente predicador que tenía, para esa época, 15,000 personas en una de sus misas. 15,000 personas en una de sus prédicas. ¿Se imaginan ustedes? Hoy en día 15,000 personas con suerte las logramos tener a través de estos medios, ¿no? Pero evidentemente 15,000, yo nunca he tenido 15, vamos, si se hace una concentración en un estadio y lo que sea, ¿no? Pero 15,000 personas semana a semana. 15,000 personas escuchándolo. Perdónenme, no es un asunto de envidiarlo, no, es de admirarlo. Porque ¿dónde está el detalle de por qué tanta gente lo seguía? Coherencia, palabras y actos. Ahí es donde se juega toda la verdad de nosotros. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Ya saben, libro de los Hechos de los Apóstoles. En este caso, pues estamos, Pablo. Ay, Dios mío, qué episodio este más simpático. Capítulo 14, versículos del 5 al 18. Es un poquito extenso, pero vale la pena leerlo todo. En aquellos días los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo y éste, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado, y le ordenó en voz alta: «Levántate y ponte derecho sobre tus pies». De un salto el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en lengua de Licaonia: «Dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos». Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque este era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas y junto con la muchedumbre querían ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando: «Ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen». En épocas pasadas Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia. Y diciendo estas palabras consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera los sacrificios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien. Bueno, hay varios detalles de este texto que podrían ser discutibles, ¿no? Miren, bueno, lo primero es subrayar cómo Pablo y Bernabé, Iconio, Listra, Derbe, o sea, se van moviendo por todo lo que es, digamos, el centro, el sur de Turquía, de la Turquía actual. De esas ciudades quedan muy pocas con otros nombres también hoy en día. En fin, y entonces fíjense el detalle. Hay dos cosas que llaman la atención de este texto. Primero, dice que aquel hombre, el tullido, lo miraba fijamente y que Pablo notó que tenía fe suficiente. ¿Cómo habrá notado Pablo que alguien tenía fe? Y además, si Pablo no hablaba licaonio, o sea, si ustedes se fijan, más bien ese es el problema, ¿no? Que la gente en lengua de Licaonia dice: se llegaron allá y les querían ofrecer un sacrificio. Bueno, entonces, ¿qué quedamos? Y entonces, ¿cómo el tullido lo entiende?
Y cómo Pablo intuye que tiene fe. Yo no sé cómo se hace eso. Es la fuerza del Espíritu. Y sí, sí se puede. Uno nota cuando hay personas que realmente tienen una fe lo suficiente, que han sabido escuchar. ¿Ya? De repente hay una dificultad de lengua, como en este caso, pero existe la fuerza del Espíritu que me lleva a mí a comprender y a entender el proyecto de Dios. Esto es importante. Segundo, vean ustedes, a mí me llama la atención esto que dice Pablo, que tenía, dice el texto, que Pablo notó que tenía fe suficiente como para recibir un milagro, pues. ¿Cómo Pablo hace esto? O sea, realmente hay que estar lleno de Dios para esto. Definitivamente, yo me doy cuenta que por mucho que sea observador, si lo quieren, hay cosas que se me escapan, pero que de repente la fuerza del Espíritu Santo nos lleva a conocer. Luego, lo último, ¿no? Ay, Dios mío, las alabanzas y las cosas de este mundo, ¿a quién no le gustaría que le ofrecieran un sacrificito, verdad? ¿A quién no le gustaría que lo trataran a cuerpo de rey, como comida de dioses? No sé cómo decirles. O sea, claro, es la eterna tentación, que a usted le aplaudan, que le reconozcan, que lo valoren. Hay de ustedes cuando los hombres, dice el Señor Jesús, ¿no? Hay de ustedes cuando los hombres los alaben, que lo mismo hicieron con los falsos profetas. Bueno, cuando encontramos oposición y dificultad, de hecho es lo que va a venir después, aquí mismo, después de un milagro, y después van a querer matar a Pablo y a Bernabé. El Evangelio, ya les digo, ya empieza a aparecer la figura del Espíritu Santo de manera más clara. Capítulo 14 de San Juan, versículos del 21 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Una pregunta. ¿Sienten ustedes que Jesús le contestó a Judas? Judas Tadeo, ¿no? En este caso. ¿Le contestó o no le contestó? Porque fíjense, o sea, Judas le dice: ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no a todo el mundo? La respuesta de Jesús es: el que me ama. Pues sí, es que el amor es el que reconoce. Es el amor el que permite conocer a las personas. Es decir, yo realmente llego a conocer a una persona cuando le amo. Así, pero padre, a veces más bien es un poco engañoso eso, porque hay gente que se enamora. Es que no estamos hablando de eso. No estamos hablando del enamoramiento, del enfatuamiento, no sé cómo llamarle esto. No, estamos hablando del amor. O sea, el amor, fíjense, así como que, lo que más sorprende de las personas que llegan a amarnos es que aún conociéndonos, aún sabiendo la materia de la que estamos hechos, nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras incoherencias, nuestras infidelidades, nuestros pecados, y nos siguen amando. Esas son las personas que realmente aman, ¿eh? Las que a pesar de que nos conocen, nos siguen amando. Entonces, el manifestarse es producto del amor. Dios me ama y me ama, hombre, aunque sabe quién soy, aunque sabe mis limitaciones, pero me ama. Y entonces ahí es donde está la fuerza del amor. El amor que hace morada, el amor que habita a la persona, el amor que llena a la persona. Y por eso la promesa del Espíritu Santo, del Consolador, utiliza este término en la traducción que acabamos de usar, el Consolador, que va a cumplir dos funciones. Sobre eso vamos a hablar a lo largo de esta semana, así que solo se las anuncio. Bueno, si el Señor nos conserva en vida, evidentemente. Pero dos cosas hará el Espíritu Santo: enseñar y recordar. Es el perfecto maestro. Es el que va mostrando algo nuevo, el que va enseñando algo nuevo. Es el didáscalos, es el maestro, pero al mismo tiempo es el que sirve de memoria, para que no seamos desmemorizados, es decir, para que no perdamos de vista todo lo que Dios ha hecho por nosotros, para que no se nos olvide que es historia de salvación. La iglesia vive una historia, ¿ya? Hay que recordarla. Hay algunos que ya les digo que piensan, claro, no tienen historia, entonces la anulan, entonces no tienen el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo recuerda, el Espíritu Santo lleva al corazón el proyecto de Dios. Bueno, terminemos haciendo siempre oración.
Señor, tú deseas ser amado más que ser admirado, ser acompañado desde la pobreza, pues deseas más mis manos que lo que hay en ellas. Muéstrame, Señor, que quieres compartir conmigo tus secretos de amor. Tú eres un Dios cercano, más íntimo que mi propia intimidad. Me conoces más a mí que yo a mí mismo. Sé, Señor, que en ti estoy escribiendo una aventura de amor, donde voy aprendiendo a jugármelo todo, por seguirte, Señor. Te doy las gracias cada vez más, porque tu amor es verdadero. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz lunes de la quinta semana del tiempo de la Pascua.